has parado a pensar que, a veces, la vida puede parecer injusta? ¿Que incluso siendo una buena persona, las dificultades simplemente no dejan de llegar? En este vídeo, vamos a sumergirnos en la historia de Job, un hombre que, a pesar de su integridad y fe, enfrentó una de las mayores pruebas que alguien podría imaginar. Job era un hombre cuya vida es un espejo de prosperidad y virtud. Habitante de la tierra de Uzi, Job no solo estaba bendito con vasta riqueza, sino también con una familia numerosa y unida. Sus días estaban llenos de abundancia y alegría. Job se destacaba no solo por su riqueza, sino principalmente por su integridad y devoción. Era conocido en toda su comunidad como un hombre justo y temeroso de Dios. Su estilo de vida estaba guiado por la ética y el respeto a las leyes divinas, convirtiéndose en un ejemplo vivo de fidelidad y temor al Creador. Incluso ante las riquezas y el respeto de los hombres, su mayor posesión era su relación inquebrantable con Dios. Y Job no sabía que la mayor prueba de fe de su vida estaba por venir. En el escenario celestial, donde los destinos son tejidos, ocurre una conversación decisiva, poniendo a prueba la fe de un hombre. Imagina un diálogo entre el todopoderoso Dios y el astuto diablo. En este encuentro, Job es elogiado por Dios como un siervo ejemplar, un hombre que supera a todos en rectitud y devoción. No hay nadie en la tierra como él, es un hombre íntegro y justo, temeroso de Dios y que evita el mal. Dice Dios. Sin embargo, el diablo, siempre escéptico, arroja una sombra de duda sobre la sinceridad de esa fe. Con una sonrisa insinuante, argumenta, ¿acaso Job no tiene motivos ulteriores? Te sigue por todo lo que le has dado. Pero, quítale sus posesiones y veremos si no te maldice en tu cara. Pero Dios, con total confianza en Job y su sabiduría sobre todas las cosas, da al diablo permiso para probar esa integridad, pero con un límite crucial: la vida de Job debe ser perdonada. Muy bien, dice Dios, todo lo que posee está en tus manos, pero no lo toques físicamente. Así comienza una de las pruebas de fe más dramáticas jamás registradas. Imagina tener tu vida vuelta de cabeza en cuestión de momentos. Para Job, este escenario se convirtió en una realidad devastadora. En un solo día, mensajeros trajeron noticias que parecían más una secuencia de pesadillas que relatos reales. Primero, los sabeos atacaron y se llevaron todos sus bueyes y asnos, matando a los siervos que los cuidaban. Antes de que Job pudiera asimilar este golpe, otro mensajero llegó, diciendo que el fuego del cielo había caído y quemado todas sus ovejas, además de los pastores. Como si no fuera suficiente, un tercer mensajero apareció, trayendo noticias de que los caldeos formaron 3 bandos, se llevaron todos sus camellos y mataron a los siervos. Sin embargo, el golpe más cruel aún estaba por venir. Un cuarto mensajero llegó, temblando, para contar que sus 10 hijos e hijas estaban celebrando en la casa del hermano mayor cuando un gran viento del desierto golpeó la casa, haciendo que las paredes se derrumbaran sobre ellos, matando a todos instantáneamente. Ante semejante tragedia, cualquiera podría desmoronarse, pero la reacción de Job es un testimonio de su fe inquebrantable. Levantándose, rasgó sus vestiduras en señal de luto, pero en lugar de maldecir a Dios, se arrodilló y adoró, diciendo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo partiré. El Señor dio y el Señor quitó, alabado sea el nombre del Señor». Incluso en las horas más oscuras, Job se mantuvo firme, aceptando que todo lo que tenemos viene de Dios y a Él pertenece. Tras perder sus bienes, siervos e hijos, el diablo lanza sobre Job un golpe final, ataca su salud. Job es afligido por una dolorosa enfermedad de la piel, que cubre su cuerpo de llagas de la cabeza a los pies. Siente un dolor agudo y se rasca las llagas con un trozo de cerámica, sentado sobre cenizas, en señal de luto y desesperación. El sufrimiento es tan intenso que, al verlo en ese estado, su esposa cuestiona: ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Pero la respuesta de Job es firme y llena de fe. Hablas como una necia, ¿aceptaremos el bien dado por Dios, y no el mal? Incluso cuando su propia esposa lo insta a renegar a Dios, Job permanece inquebrantable, negándose a maldecir el nombre del Señor. Sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, sabiendo lo que ocurre con Job, viajan de sus tierras para consolarlo.
Pero al verlo a lo lejos, tan desfigurado por el sufrimiento, no pueden reconocerlo. Se sientan al lado de Job durante 7 días y 7 noches, sin decir una palabra, pues reconocen la intensidad de su dolor. Finalmente, tras este largo silencio, Job lo rompe y lamenta: y maldito el día en que nací. Que ese día se convierta en oscuridad. Su dolor es tan grande que llega a cuestionar por qué Dios permite que el justo sufra. En ese momento comienza el cuestionamiento por parte de sus amigos. Elifaz sugiere que el sufrimiento de Job es resultado de pecados no confesados. Bildad cree que Job necesita arrepentirse para encontrar paz. Y Zofar afirma que Job merece aún más sufrimiento del que ha enfrentado. Pero Job, incluso en medio de sus dudas y dolores, se niega a aceptar las acusaciones de sus amigos. Defiende su inocencia y lamenta que Dios lo haya puesto en esa posición. ¿Y hasta cuándo seguirán torturándome y humillándome con sus palabras? ¿No tienen vergüenza de maltratarme? A pesar del aislamiento y del dolor físico y emocional, Job no pierde su fe. Reconoce que Dios está más allá de su entendimiento, y que hay propósitos que él no puede comprender. Incluso entre lágrimas y lamentos, declara: yo sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará sobre la tierra. Después de capítulos de intensos debates entre Job y sus amigos, la historia alcanza su clímax cuando Dios interviene de forma dramática, hablando directamente a Job y a sus amigos. Desde el medio de un torbellino, Dios cuestiona a Job, llevándolo a reflexionar sobre su comprensión de la condición humana y del universo. ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin conocimiento? Dios comienza desafiando a Job a ponerse en su debido lugar como una criatura ante el Creador. ¿Dónde estabas tú cuando lancé los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes entendimiento. Con estas palabras, Dios no solo confronta a Job, sino que también reafirma su propia soberanía. A lo largo de una serie de preguntas retóricas, Dios pinta un cuadro impresionante de su poder y sabiduría al crear y sustentar el universo. Habla sobre el mar, las constelaciones, los animales salvajes, todos elementos que reflejan la complejidad y la belleza de su creación. ¿Puedes enviar los relámpagos para que vayan y digan: aquí estamos? Lo que Dios deja claro es que el universo es un misterio mucho más allá de la comprensión humana, y que el sufrimiento, a veces, es parte de esa complejidad que no podemos entender. Sin embargo, incluso ante esta magnitud, Dios no abandona a sus criaturas y siempre hay un propósito en su plan. Para los amigos de Job, Dios también tiene un mensaje claro: mi ira se ha encendido contra ustedes, porque no han hablado lo que es correcto acerca de mí, como mi siervo Job. Les ordena que ofrezcan sacrificios y que Job ore por ellos para ser perdonados. Al final de este diálogo, Job reconoce su propia limitación ante la sabiduría divina: te conocía solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso, me desprecio y me arrepiento en polvo y ceniza. Encuentra paz en la aceptación y en la humildad ante la grandeza de Dios. Después de la dramática intervención de Dios, algo extraordinario sucede: Job es restaurado. Dios no solo lo perdona, sino que bendice a Job con el doble de todo lo que había perdido. Recibe 7 hijos y 3 hijas nuevamente, el mismo número de su primera familia, y su patrimonio se multiplica. Job vivió más 140 años después de sus pruebas, viendo 4 generaciones de su familia. Pero la restauración de Job va mucho más allá de los bienes materiales. Su jornada revela profundas lecciones de esperanza y perseverancia para todos los fieles. Job nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, debemos mantener la fe. Que la integridad, cuando se sostiene con devoción, es recompensada. Y que la fe inquebrantable trasciende cualquier dolor o prueba.